Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión asincrónica de la presente fecha. En esta ocasión vamos a proceder a implementar lo que es el patrón Singleton, ¿no? El patrón Singleton tiene este modelo. De esta manera se tiene que programar. Vamos a crear en primer lugar una clase llamada Singleton, aquí abajo. Esta clase llamada Singleton, aquí está. Internamente tiene que tener un atributo de tipo private, ¿no? Entonces acá, este atributo generalmente lleva el nombre de instancia, ¿no? Y tiene que ser tipo singleton también. Tiene que ser estática porque no vamos a instanciar ninguna clase para poderla utilizar, ¿no? Necesitamos también un método llamado singleton. Bueno, en este caso es el constructor, ¿no? El constructor de la clase singleton que estamos diseñando ahora tiene que ser declarado tipo private también, ¿no? Entonces acá, de la misma manera, vamos a crear un procedimiento. En este caso sería nuestro constructor, llevar el mismo nombre de nuestra clase, tipo singleton, tipo private también. De tipo private, singleton. Listo. Posteriormente tenemos que crear, bueno, dice que tiene que ser de tipo singleton esto, ¿no? Entonces, private singleton. El siguiente paso sería crear un procedimiento public. Esta vez es public porque lleva el signo más, ¿no? Entonces, tipo public, eso representa el más. Get instancia, ¿no? Entonces, que tiene que ser de tipo singleton también. Listo. De esa manera hemos implementado lo que es el diseño de la clase singleton. Dentro de este procedimiento, nosotros vamos a preguntar si instancia es igual a null. Es decir, lo que estamos preguntando es si ya se creó una instancia previa. Si ya se creó, bueno, no, en realidad que estamos preguntando si no se ha creado ninguna instancia. Si no se ha creado ninguna instancia, entonces pues terminamos de instanciar. Para terminar de instanciar, tenemos que escribir en este caso instancia igual new singleton. Caso contrario, esto ya no está dentro del modelo, eso lo podemos adicionar nosotros. Caso contrario, console.readline que diga se puede instanciar más. Y retornamos a instancia. Verificamos si esto funciona. Vamos a ir al static void main y ahí podemos escribir en este caso singleton punto instancia. Listo. La primera vez tiene que permitir crear la instancia, ¿no? Entonces acá podemos mostrar
un mensajito que diga que la instancia se creó. Listo, entonces en nuestro static void main vamos a llamar 3 veces más a nuestra instancia. La primera vez debería crearlo normalmente. Las siguientes 3 veces debería mostrarnos el mensaje que dice en este caso, no se puede instanciar más, ¿no? Verificamos si esto corre. Listo, execute. Y como les indicó, debería mostrarnos, ¿no?, que la primera vez la instancia fue creada correctamente. Y después debería mostrarnos 3 veces que no se puede instanciar más. Es decir, solamente se ha creado una sola vez, ¿no? Listo. Funciona, ¿no? Ahora vamos, en base a esta explicación, vamos a resolver el ejercicio planteado la última sesión, donde tenemos que leer en elementos en un vector. Tenemos que leer en elementos en un vector una sola vez, nos dice, ¿no? Leamos bien el enunciado, nos dice acá. Realizar un programa que solo permita leer una sola vez elementos en un vector. Usar patrón singleton. En modo consola, haciendo uso de uno de los compiladores online. Listo. Primero, entonces tenemos que leer. Tenemos que poder leer una sola vez, ¿no? Una sola vez tenemos que poder leer los elementos de un vector. Ya tenemos la base y es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, en base a esto, vamos a resolver el ejercicio correspondiente. Vamos a comenzar, en este caso, creando. Vamos a crear dentro de instancia, lo vamos a hacer eso. Entero. Voy a denominar un vector que se llame vec. Sería int, un vector llamado vec igual a new int. En este caso que sea de 50 elementos, puede ser. Listo. Y hemos declarado el vector, ¿no? Ya está declarado, se llama vec en este caso. Tenemos que poder leer los elementos del vector, es decir que en este caso, aquí podríamos empezar a crear el código para poder leer los elementos del vector. En este caso, aquí tendríamos que indicar al usuario ingrese la dimensión, del vector. Eso lo podemos leer en una variable, en este caso puede ser n. Entonces acá yo voy a declarar de tipo entero un atributo n. ¿Listo? Entonces en una n igual a convert.print32 vamos a almacenar el console.readline para poder leer el valor de n, ¿no? Listo. En base a ese valor
nosotros empezamos a leer, en este caso, el mensajito podemos sacar. Que diga, 3 elementos al vector. Vamos a ingresar. En el vector correspondiente, ¿no? Vec. Y será igual. Leemos, ¿no? Tenemos que leer nuevamente esta parte, entonces podemos reutilizarlo. Ahí está. Leemos los elementos, ¿no? Si hubiera una segunda, tercera o cuarta, entonces aquí ya tendría que indicarnos, no se puede leer más elementos para el vector, ¿no? Solamente una sola vez tendríamos que poder leer los elementos para el vector. Listo. Y eso es todo, ¿no? A ver, ejecutaremos. Dice que hay problemas con n, entonces aquí voy a declarar tipo público para que no haya más problemas. Listo. Dice que la clase singleton no puede acceder a n, dice, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos utilizar la palabra reservada this. Y también this es una palabra que se utiliza para indicar que en este contexto es donde yo voy a utilizar lo que es la variable n, ¿no? A ver, veremos. Ah, ya. Tiene que ser estático, dice. No vamos a utilizar this. Lo que sí vamos a hacer es que esto sea estático para que lo podamos utilizar directamente sin necesidad de instanciar. Bien, ingresa la dimensión del vector 5 elementos. Vamos a ingresar los 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. He querido leer más veces. He querido leer más veces los elementos al vector y me dice no se puede leer más elementos para el vector, ¿no? Entonces solamente una sola vez me permite leer, ¿no? Listo. Bien, como solamente me permite leer una sola vez, después de esos mensajes tendrían que mostrarnos el resultado correspondiente, ¿no? Verificamos. Leemos los elementos, listo. Los elementos son, aquí tenía que mostrarnos, ¿no? Los elementos que cumplen la condición son estos. Ahí está. Entonces aquí tendría que mostrarnos, como les indicaba, el mensaje que debe mostrar no se puede leer más elementos, ¿no? Nos ha mostrado eso, no se puede leer más elementos para el vector, yo lo he complementado. Solamente dice no se puede leer más elementos, está bien. ¿Ah? Entonces, y después recién tiene que mostrarnos el resultado de todos los elementos que cumplen la condición. Entonces, para ello, después de que nos muestra esto 4 veces, entonces procedemos a mostrar los elementos. Aquí podríamos hacerlo. Podríamos declarar una variable, un atributo de tipo público.
que se llame res, ¿no? Y va a ser de tipo string. Y vamos a almacenar los elementos que cumplen con la condición. Res va a empezar en un espacio en blanco, ¿no? En blanco va a empezar. Entonces, lo podemos mostrar en este caso aquí. Podemos utilizar este mismo for. Ahí están. Mostramos los elementos, pero estos elementos tienen que cumplir dos condiciones, ¿no? La primera condición es la siguiente. Nos dice mostrar todos los elementos del vector cuyos últimos dígitos sean impares. Tenemos que preguntar de cada elemento del vector si su último dígito es impar y si su primer dígito es par, ¿no? Entonces, de cada elemento, entonces por esa razón que yo voy a almacenar en un auxiliar, aux, ser igual a vec sub i. En un auxiliar yo voy a almacenar el primer elemento del vector. Y de cada elemento, primero yo necesito obtener su primer dígito. Ya necesito entonces aquí un atributo llamado primer dígito. También necesito un atributo llamado último dígito. Primer dígito. ¿Cómo calculo el primer dígito? En este caso, aux mayor a 0. Lo que voy a hacer es de ese aux va a ser igual a aux dividido entre 10, ¿no? Lo voy a ir eliminando, ¿no? Hasta que sea mayor a 0, ¿no? Mientras sea mayor a 0. Aux, o sea, lo voy a eliminar los elementos y aquí voy a poder obtener, en este caso, el primer dígito va a ser aux, ¿no? Verificamos, ¿no? Verifiquemos acá. Voy a utilizar un console. Line, que me permita observar, en este caso, el primer dígito del elemento. El dígito del elemento es primer dígito. Eso lo podemos almacenar separado de una coma, ¿no? Listo, a ver, verificaremos si funciona esto. Debería mostrarme todos los elementos, todos los primeros dígitos de todos los elementos del vector, ¿no? Bien, lo ejecuto. Me dice aux. Ah, ya. Aux también tiene que ser una variable static. Entonces aquí, aux. Bien, lo ejecuto. Ingrese, le dice que hay un error por aquí. 0. UD. Ah, ya. El último dígito que empieza en 0 también. No es un error en realidad, solamente es una advertencia. Me dice, bueno, que empiece en algún valor, me dice, ¿no? Bueno, no hay problema, solamente es una advertencia. Bien, ingresa en la dimensión del vector 5 elementos. Listo. Ingresa elementos al vector, ¿no? Entonces voy a introducir el 23, 65, 980, 56, 12. Bien, los primeros elementos entonces. Primer elemento es 0, 0, 0, no se puede leer. En este caso, los primeros dígitos deberían mostrarme, ¿no? No me está mostrando. Vamos a verificar. ¿Por qué no nos está mostrando los primeros dígitos? Aux va a ser aux de 10, está bien. Mientras sea mayor a 0. Entonces, a ver, por decir, 970. Aux va a ser aux de 10, es decir, 0.
198 es mayor a cero, sí. AUX va a ser igual a AUX de 10, 19. 19 es mayor a cero, sí. AUX va a ser igual a AUX de 10, 1. En este caso, mientras el AUX sea mayor a 9 tendría que ser, ¿no? A ver qué tal si probamos con eso. A ver, digamos. AUX es mayor a 9, sí. Creo que sería 10. A ver, sí, entonces se elimina. ¿Es mayor a 9? Sí. ¿Es mayor a 9? Sí. ¿9 es mayor a 9? No. Se queda con 9, ¿no? A ver, parece que ahora sí va a funcionar. Ejecutamos. 5 elementos. Listo. Ahora sí. Entonces, el primer dígito del primer número es 1, del segundo número es 5, del tercer número es 3, del cuarto número es 5 también, y del último número de quinto es 4. Está bien, ¿no? Funciona. Bien, pero esto nos tiene que mostrar al último, ¿no? No, no tiene que aparecer todo esto combinado. Así que esta parte de acá, este for, debajo de instancia lo voy a copiar, ¿ya? Ahora vamos a ver qué sucede. 5 elementos. Bien, solamente sale. No se puede leer elementos. Pero no me muestra, ¿no? No me muestra los primeros dígitos que lo que me muestre. Así que aquí estoy retornando la instancia. Porque tenemos que cumplir esta condición. Nos dice, aquí nos da un ejemplo, ¿no? Nos dice, tiene que salir un mensaje que diga sí, se ha creado la instancia. Y luego 3 mensajes que digan que no se ha podido, no se puede leer más elementos en el vector. Y recién tiene que salirnos el resultado correspondiente, ¿no? Entonces es mi objetivo. En este caso, tenemos que trabajar sobre este patrón, ¿no? Ese es uno de los requisitos también. Vamos a verificar qué podemos hacer. Aquí arriba lo llevaremos. Cinco elementos. Primer elemento 1, 5. El segundo elemento 3, 8 y 1. ¿No? Está bien, funciona. Después nos muestra no se puede leer más elementos. Ya, está bien. Vamos por el camino. Entonces, toda esta parte del código permite obtener el primer dígito de cada uno de los elementos del vector, ¿no? El primer dígito. Ya. Ahora necesitamos. Aquí tenemos el primer dígito. Ahora, de cada elemento, tenemos que obtener ahora el último dígito, ¿no? Entonces, en este caso, aquí vamos a preguntar. Vamos a preguntar si el primer dígito del elemento
nos dice, tiene que ser. Dice mostrar los elementos del vector cuyos últimos dígitos sean impares y primeros dígitos pares. Entonces tengo que preguntar aquí si el primer dígito, módulo 2, es igual a 0. Y además, tengo que preguntar si el último dígito de este vector, en este caso lo podríamos colocar en UD, un dígito va a ser subí, módulo 10. Y preguntamos aquí si el último dígito, si el último dígito es impar, ¿no? Si es impar. Entonces, módulo 2 es igual a, o es diferente de 0. Si eso es verdad, entonces res es igual a res más el elemento del vector, ¿no? Aspecto sub i acompañado de una coma. Finalmente, después de que nos diga que no se puede mostrar, ahí tendríamos que mostrar, después de estos tres, el resultado, ¿no? Entonces, el mensaje tiene que decir los elementos que cumplen la condición indicada son. Entonces, aquí podemos hacer eso. Los elementos indicados son. ¿Listo? Y ahí, singleton.res. Probaremos. Ah, ya, una O dice que está con mayúscula. Esta de acá. Lo volvemos a ejecutar. Ingresa dimensión del vector. Voy a introducir 10 elementos. Los elementos son 1985. Por ejemplo. Siguiente elemento, 25.487. Listo. 12, 589. 12, 589. 63, 65, 8. Listo. 45, 87. Listo. 86, 45. Ya, muy bien. 67, 45, 1. Listo. 78. Muy bien. Y 2019. Listo. Bien. Nos ha permitido leer los elementos la primera vez, pero las siguientes 3 veces no nos ha permitido leer más veces, ¿no? Luego, los elementos que cumplen la condición son, vamos a verificar eso, 25.487, muy bien. 4.587 también. 86.45, muy bien. 67.45, 1 y... Bueno, me faltó un numerito, ¿no? Pero cumple la condición, 2019. Su primer dígito es par y su último dígito es impar, ¿no? Como dice acá. Su primer dígito es par y sus últimos dígitos son impares.
De esa manera, entonces, hemos resuelto el ejercicio planteado para la correspondiente fecha. Muchas gracias.